Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en una narrativa que promete tocar el corazón de cada uno de ustedes, una historia que ha logrado cautivar a una audiencia global y que, sinceramente, no puedo esperar a desgranar con ustedes. Si son de los que suspiran ante los dramas románticos, si disfrutan de una dosis saludable de intriga que mantiene la mente en vilo, y si valoran los personajes que se quedan grabados en la memoria mucho después de que los créditos finales han pasado, entonces este vídeo está hecho a su medida. Prepárense porque vamos a adentrarnos en las profundidades de El romance secreto de Halil Ibrahim y Esla, una saga que, tal como su evocador título sugiere, tiene todos los ingredientes para robarnos el aliento y, por supuesto, enamorarnos perdidamente. Pero antes de lanzarnos de lleno a desentrañar los intrincados hilos de esta cautivadora trama, un favor muy especial. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido tan especial y cuidadosamente seleccionado. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿De qué va exactamente esta historia que tantos de nosotros encontramos tan intrigante? Pues bien, abróchense los cinturones, porque estamos a punto de hablar de Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que para los conocedores del apasionante universo de las series turcas, resuenan con una fuerza innegable. Imaginen la siguiente escena: un hombre curtido por las cicatrices de un pasado tormentoso, un pasado que lo ha forjado en la adversidad hasta endurecerlo, pero que en lo más recóndito de su ser, guarda un corazón sorprendentemente vulnerable. Y frente a él una mujer, Esla, cuya esencia parece ser todo lo opuesto. Es la encarnación de la luz, un faro de esperanza, quizás poseedora de una inocencia que contrasta de manera casi poética con la oscuridad que envuelve a nuestro enigmático protagonista. El título mismo, El romance secreto, ya nos está advirtiendo, nos está dando una pista crucial: este camino hacia el amor no estará exento de dificultades. Habrá barreras infranqueables, habrá miedos que paralizan, habrá innumerables motivos, tanto externos como internos, para mantener este incipiente amor celosamente oculto. Pero, ¿quiénes son realmente estos dos individuos, Halil Ibrahim y Esla? ¿De qué manera sus destinos se cruzan, convergiendo en medio de circunstancias que a primera vista parecen predestinadas a separarlos irrevocablemente? Halil Ibrahim, por lo que las murmuraciones y los fragmentos de su historia nos revelan, es un alma marcada por la lucha constante por la supervivencia. Ha tenido que batallar contra viento y marea para forjar su propio camino en un mundo que a menudo se muestra implacable y desolador. Se dice que posee una personalidad férrea, quizás un tanto distante y reservada en los primeros encuentros, pero bajo esa coraza protectora, late un alma atormentada, un espíritu en busca de redención, y sobre todo, de un amor que pueda sanar sus heridas. Esla, por el contrario, se presenta como la personificación misma de la bondad, una mujer que emana una calidez contagiosa y una comprensión inquebrantable. Su llegada a la vida de Halil Ibrahim podría ser, sin duda, ese rayo de sol tan anhelado que logra disipar las nubes grises de su existencia, hasta ahora tormentosa. La trama, como es de esperar en este tipo de narrativas tan ricas, no se despliega como un plácido paseo por un jardín. La propia expresión romance secreto nos da a entender que existen fuerzas poderosas, tanto internas como externas, que amenazan constantemente con exponer y, peor aún, destruir esta relación naciente. Podríamos estar hablando de rivalidades familiares ancestrales, de vendettas que se arrastran desde el pasado, de malentendidos que, como una bola de nieve, se gestan lentamente hasta volverse incontrolables. Es muy probable que Halil Ibrahim cuente con enemigos acérrimos, dispuestos a todo con tal de verlo sufrir, y en este contexto, Esla, al situarse a su lado, se convierte, de manera trágica, en un blanco potencial. O tal vez el propio Halil Ibrahim, consciente de la oscuridad que alberga, tema que su propia naturaleza pueda dañar a Esla, empujándolo a mantenerla a distancia, a pesar de que su corazón clama por su cercanía. Al adentrarnos en las fibras de esta historia, podemos vislumbrar los momentos clave que suelen definir este tipo de relatos. Seguramente seremos testigos de esos encuentros fortuitos, casi dictados por el destino, de miradas cargadas de significado que expresan más de lo que las palabras jamás podrían, y de conversaciones cargadas de tensión, donde las verdades a medias siembran más conflictos de los que logran resolver. Podemos imaginar a Halil Ibrahim protegiendo a Esla de alguna amenaza inminente, un gesto que delata la profunda magnitud de sus sentimientos, incluso cuando él mismo se resiste a admitirlo. Y a Esla con una paciencia admirable y un amor que parece incondicional, intentando derribar los muros que él ha erigido a su alrededor con tanto esmero.
Un aspecto que encuentro particularmente fascinante en este tipo de narrativas es la forma en que exploran la dualidad inherente a los personajes. Alil Ibrahim, sin duda, librará una batalla interna constante entre su instinto protector hacia Esla y su anhelado deseo de libertad, entre las cadenas del pasado que lo persiguen sin descanso y la seductora posibilidad de un futuro más luminoso junto a ella. Esla, a su vez, podría verse inmersa en luchas contra la duda, contra el miedo a la reacción del entorno, o simplemente contra la dificultad de comprender plenamente a un hombre tan intrincado y complejo. Son estos conflictos internos, estas contradicciones humanas, los que realmente nos atrapan y nos impulsan a empatizar profundamente con ellos. ¿Y qué decir de la química entre los protagonistas? La química. Es ese ingrediente mágico, ese componente intangible que hace que un romance cobre vida en la pantalla, que lo vuelve creíble y apasionante. Cuando Alil Ibrahim y Esla se miran, sentimos esa chispa eléctrica en el aire. Sus gestos sutiles, sus sonrisas fugaces, sus silencios elocuentes, todo habla de una conexión profunda y genuina. Es muy probable que sí, porque si esa conexión no existiera, este romance secreto no tendría el impacto emocional que indudablemente posee. Los talentosos actores que dan vida a estos personajes tienen la labor crucial de transmitir esa pasión contenida, esa vulnerabilidad que solo se revela en la intimidad de su amor. No podemos obviar la importancia de la ambientación. Las series turcas se han ganado una reputación mundial por sus escenarios impresionantes y visualmente deslumbrantes, y es casi seguro que esta historia no será la excepción. Nos transportaremos a paisajes bucólicos de una belleza arrebatadora, a ciudades vibrantes y llenas de vida, o quizás a mansiones cargadas de historia y secretos ancestrales. La atmósfera en la que se desarrolla su romance juega un papel fundamental en la narrativa, añadiendo capas de belleza, misterio o una tensión palpable que complementa a la perfección la historia. Los giros inesperados son, sin duda alguna, otro sello distintivo de estas producciones. ¿Qué sorpresas nos tiene reservadas la trama? Podríamos encontrarnos con un personaje que creíamos un aliado leal, solo para descubrir que es un traidor en las sombras. Quizás un secreto largamente guardado del pasado de Alil Ibrahim salga a la luz en el momento más inoportuno, creando un caos devastador. Esla, por su parte, podría desenterrar una faceta desconocida de su amado que la obligue a reevaluar por completo todo lo que creía saber. Estos giros argumentales son esenciales para mantener la emoción a flor de piel y hacernos esperar ansiosamente cada nuevo episodio. Ahora centrémonos en la evolución de la relación. Un romance secreto rara vez permanece oculto para siempre. Llegará un punto de inflexión, un momento crucial en el que la verdad se abrirá paso, y todos los involucrados deberán enfrentar las inevitables consecuencias. ¿Cómo reaccionarán aquellos que se oponen firmemente a su amor? ¿Serán Alil Ibrahim y Esla capaces de superar estas formidables adversidades y luchar incansablemente por su propia felicidad? La verdadera belleza de estas historias reside en observar cómo los personajes crecen, aprenden de sus errores y se transforman profundamente a través de las pruebas que el destino les impone. Pensemos en esos momentos de intimidad que nos hacen suspirar, en esas escenas que nos roban el aliento. No me refiero únicamente a los gestos puramente románticos, sino también a esos pequeños actos de ternura, a las confesiones sinceras y despojadas de artificio, a esos abrazos que logran expresar todo un universo de sentimientos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Es precisamente en estos instantes fugaces donde realmente logramos conectar con la esencia pura de su amor, donde vislumbramos la humanidad detrás de sus complejas luchas. ¿Y el conflicto principal, cuál es ese gran obstáculo que deben superar juntos? Podría ser algo tan intrínsecamente personal como el miedo al rechazo o una profunda inseguridad emocional, o algo tan externo y abrumador como la presión social o la intervención malintencionada de terceros. Lo verdaderamente importante es que este conflicto pone a prueba la fortaleza de su vínculo y nos obliga a preguntarnos, con el corazón en un puño, si su amor es realmente lo suficientemente poderoso como para prevalecer sobre todas las dificultades. Este tipo de historias, ricas en matices emocionales y dramáticos, también nos ofrecen reflexiones profundas y universales sobre la vida, sobre la naturaleza del amor, sobre el poder sanador del perdón y sobre la capacidad humana de superar los obstáculos más difíciles. No sens. Enseñan que incluso en los corazones más endurecidos por el dolor y la adversidad, puede florecer el amor más puro, y que la esperanza, a menudo, puede encontrarse en los lugares más insospechados. Alil Ibrahim y Esla, a través de su conmovedora historia de amor, nos transmiten la importancia vital de la perseverancia y de mantener viva la fe en la posibilidad de un futuro mejor.
Y para finalizar esta primera parte de nuestro análisis, quiero hacerles una invitación muy especial. Piensen en cuáles son sus momentos favoritos de esta historia, o de relatos similares que los hayan marcado. ¿Qué es lo que más les atrae de la compleja personalidad de Halil Ibrahim, o de la radiante esencia de Esla? ¿Qué desenlace les gustaría presenciar en su relación? Me encantaría leer sus reflexiones y sus anhelos en la sección de comentarios. Su participación es fundamental para nosotros. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante y cautivador universo de Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado con detalle la complejidad intrínseca de sus personajes, la intriga que rodea su romance secreto, los innumerables obstáculos que parecen amenazar con separarlos y la profunda e innegable conexión que los une. Hemos sido testigos de cómo sus caminos se entrelazan en una danza apasionada, envuelta en misterio y, sobre todo, marcada por un amor que lucha incansablemente por florecer contra viento y marea. Esta historia, en su esencia más pura, nos demuestra que, a pesar de las adversidades más desalentadoras, el amor verdadero posee un poder extraordinario para sanar, para transformar y para encontrar su camino, incluso en los rincones más insospechados de la existencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho al desgranar esta conmovedora y apasionante historia. Si este vídeo ha logrado tocarles el corazón, si sienten que les ha enamorado de alguna manera, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que pueda interesarles o inspirarles. Y lo más importante, si aún no han dado ese paso, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo y su fidelidad significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo.